Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues no lo esperaba la mismísima Denise Dresser, y es que la terminan trapeando por completo. Increíble pero cierto, ya que al parecer no sentí lo duro sino lo tupido. Y es que prácticamente se quería largar del estudio, tan incómoda se sentía por la trapeada que le estaban metiendo a la Denise. Le cierran el hocico por completo, la mismísima abogada. Increíble pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ya comentamos, porque más que intentó no pudo con los argumentos sólidos, con los argumentos válidos y profundos de la señorita abogada Vanessa Romero. Y es que todo comenzó prácticamente pues así, de esta manera, ya que no sintió lo duro sino lo tupido en pleno programa. La Denise Dresser, que se sentía muy salsita, pero nomás no lo logró. Y ambas están de acuerdo en que un tema principalísimo en este momento es la reforma judicial, que puede abordarse de mil maneras. La reforma judicial desde su contenido y desde todo lo que está ocurriendo en relación a la reforma judicial. Te propongo, Vanessa, arrancar la mesa y que me digas qué estás viendo cuando decimos el concepto reforma judicial en México. ¿Qué ves? Primero que nada, decir que celebro que por fin en este país estemos tratando un tema que ha sido un gran ausente de la transición democrática, inclusive en este sexenio. Un sistema de justicia que sabemos que le sirve nada más a los que tienen más dinero, a los que tienen buenos abogados o buenas conexiones. Entonces, desde ahí ya creo que vamos de gane. Lamento que la discusión se ha concentrado en una sola de las propuestas que integran este cúmulo de propuestas que conforman la llamada reforma judicial, que es el voto directo a personas juzgadoras. La reforma judicial es mucho más rica que eso. Primero, existe la reforma judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador y una reforma judicial integral propuesta también por Claudia Sheinbaum con su equipo de diálogos por la transformación. La reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador propone efectivamente este tema que ha sido tan álgido del voto directo de personas juzgadoras, pero también otros temas que veníamos arrastrando desde sexenios anteriores, como la separación del Consejo de la Judicatura Federal en dos órganos, en uno de administración y otro de disciplina, y separarlo finalmente de la presidencia de la Corte, hacer efectiva la justicia pronta y expedita, algunos temas derivados de del funcionamiento del juicio de amparo, este tema de la austeridad republicana y que las personas juzgadoras no puedan ganar más que el presidente, que como sabes ha sido ya objeto de disputa judicial. Entonces la idea es llevarlo a la Constitución. Y por otro lado está la reforma integral que propone Claudia Sheinbaum con Arturo Saldívar, que toca la realidad, lo que más afecta el día a día del ciudadano de a pie, que es la justicia local. Proponen un modelo nacional de fiscalías, de defensorías públicas, también toca a la abogacía, porque la realidad es que ninguna reforma que yo recuerde ha tocado la abogacía, la ética de nuestro gremio, y también toca finalmente la justicia cívica para intentar desengrosar lo que toca la justicia penal en nuestro país, que sabemos que está rebasado, y finalmente otro operador de la justicia, los notarios. Bueno, con esta radiografía general de lo que serían los ejes principales de la propuesta de la iniciativa ya que envió el presidente el pasado 5 de febrero y lo que refieres de lo que resultó de los diálogos promovidos por la candidata Claudia Sheinbaum, bueno, aquí está la materia. Ciertamente sí, como dice Vanessa, el foco se ha puesto o mayor atención se ha puesto, y sinceramente creo que hay razones para ello, en el voto directo de las personas juzgadoras. ¿Qué ves, Denise Dresser, en esta reforma judicial o en lo que podría venir para el tema judicial? Yo también celebro que estemos discutiendo el sistema judicial, pero lo que me preocupa es que se vuelva a repetir lo que hemos visto a lo largo del sexenio. Se hace un diagnóstico correcto de que un tema o un ámbito no funciona y luego se procede a destruir a la institucionalidad, no mejorarla, porque muchos de los problemas que ha resaltado Vanessa existen, pero no se resuelven con esta reforma. Al contrario, se exacerban en términos de la elección de los jueces, el impacto que va a tener sobre los más vulnerables, el impacto que va a tener sobre los jueces que van a estar a la venta. Creo que de que se apruebe la reforma en estos términos va a tener un impacto muy negativo sobre múltiples ámbitos, no solo los mercados, también las personas más vulnerables de este país. Pero ¿por qué la reforma en este momento en estos términos? Creo que hay que situarla en el contexto de un presidente cuyo objetivo ha sido que la 4T sea irreversible. Y este sería el último candado que le pone a un gobierno que ha buscado cambiar todas las reglas del juego para que su partido, su gobierno, controle todo para siempre.
la presidencia, el Congreso, el INE, eventualmente los órganos autónomos, la Suprema Corte y el Poder Judicial. Me parece que el objetivo político, más allá de las especificidades que podamos discutir Vanessa y yo, es cancelar todo resquicio de autonomía, de pluralismo, de independencia, de posible oposición. Y como lo ha dicho el propio presidente, cueste lo que cueste. La justicia, entendida, y en este caso más bien como venganza contra el Poder Judicial, purga del Poder Judicial, someter al Poder Judicial para que acabe completamente obradorizado o al servicio de los grandes intereses enquistados, porque creo que es una mentira decir que esta reforma le va a dar justicia a los pobres y quitársela a los intereses enquistados, porque la elección de jueces implica que tengan que hacer campaña, que tengan que recaudar dinero para hacer esa campaña. ¿Quiénes van a aprovecharse de esto para comprar la justicia? La justicia va a tener dueño y los dueños van a ser la nueva casta privilegiada del partido Morena, la nueva casta privilegiada de los contratistas y los empresarios cercanos al gobierno, la nueva casta privilegiada de los empresarios dispuestos a comprar jueces para que tengan fallos favorables. Eso ya ocurre en nuestro sistema y el problema es que esta reforma no encara esos vicios fundacionales, los exacerba. Vanessa Romero, ¿qué dices frente a lo que plantea Denise Dresser? Me parece que los juicios que se suelen emitir en contra de esta administración, sus políticas, sus reformas, suelen estar cruzados siempre por un juicio de mala fe o por una interpretación tremendamente emocional de lo que está pasando en la cabeza de López Obrador. Se cree que lo único que puede buscar López Obrador es concentrar el poder, no dejarlo nunca, enquistarse en él, vengarse del Poder Judicial porque le echó para atrás algunas de sus reformas. Vaya, en este tipo de juicios no existen opciones intermedias. Les parece absolutamente impensable que la racionalidad detrás de la reforma pueda hacer mejorar la justicia o corregir un problema. Como yo leo la propuesta de López Obrador, es que al gobernar, porque debe decirse, este no fue una propuesta de campaña Andrés Manuel López Obrador, si bien se fue refiriendo durante el sexenio a la mala actuación de algunos juzgadores, no fue una propuesta de campaña. Lo que yo creo que es que durante su gestión se fue dando cuenta cómo al pueblo no le sirve el aparato de justicia y además se fue dando cuenta de la terrible corrupción que existe dentro de las personas juzgadoras y pues nadie nos va a decir que esto se lo sacó de la manga porque ha sido una cantaleta sexenal contra Norma Piña como cabeza de la Suprema Corte, pero también en contra de juzgadores específicos que ha ido, exhibiendo en la mañanera. Entonces, en esa razón, yo creo que se encuentra la razón de esta reforma judicial y justifica al menos las dos principales reformas que la componen. Uno, separar el Tribunal de Disciplina para que no lo controle la presidencia de la Suprema Corte, y dos, hay una votación directa de todas las personas juzgadoras para vaciar de una sola vez todo el aparato de justicia y que se renueve. Dicho sea de paso, y tengo aquí que ser honesta en términos intelectuales, yo tengo una formación como abogada y a mí en temas estructurales me causa mucha disonancia cognitiva el procedimiento, cómo se va a ver, efectivamente el tema de las campañas, pero lo que sí creo que tenemos que estar todos abiertos es a estar equivocados, a que nos convenza uno y otro lado, porque lo cierto son dos cosas, que el sistema de justicia hoy no le sirve a los más pobres, tampoco a los inversionistas es cierto que les da certidumbre si pagan su resolución, porque la justicia, dice NIS, que tendrá dueño, pero la justicia hoy ya tiene dueño. Hoy la justicia, la resolución favorable es para quien tiene mejores conexiones o para quien da más dinero al juzgado. Bueno, a ver, aquí está, desde luego, muy interesante lo que dicen ambas. Dices, Vanessa, que aspirar a tener la posibilidad de que las personas podamos estar abiertas a estar equivocadas, ¿no? Y a estar abiertas a que te pueda convencer el argumento de la otra o del otro. Aquí tenemos dos grandes posturas en donde, por un lado, dice Vanessa, no se permite reconocer una racionalidad distinta a la que dice Denise, una racionalidad distinta de esta reforma cuya pretensión sería mejorar el sistema o mejorar o resolver un problema. Y Denise, ¿no? Aquí lo que vemos es el intento de concentrar y de controlar y de eliminar, quitar todo resquicio de autonomía. Estamos en dos posturas muy contrarias, Denise. Creo que estamos de acuerdo en que el sistema judicial tiene muchos problemas. No le provee una justicia pronta y expedita a los pobres. Es una justicia que se vende al mejor postor. Esos viejos problemas se vienen arrastrando desde hace años. Se trataron, por ejemplo, de componer. Es falso que no hayamos discutido el sistema judicial cuando atravesamos todo un periodo de discusión y de transición a los juicios orales. Recordemos presunto culpable, recordemos el intento de transparentar la gestión judicial precisamente
directamente a través de la oralidad, cosa que no está contemplado reforzar en esta reforma. Aquí el tema es que el presidente tiene el diagnóstico correcto, la justicia no funciona, pero las soluciones son incorrectas. Lo que está planteando es, como la justicia no ha funcionado en el pasado, entonces que la justicia lo opere el partido Morena, que la justicia lo opere el gobierno, que el tribunal disciplinario sancione a los jueces, pero sancione a los jueces que se opongan a la 4T, que se salgan del redil. O sea, critican la captura política del Poder Judicial por las élites del pasado y están proponiendo la captura del Poder Judicial por las élites del presente. Si al Poder Judicial le ha faltado autonomía, profesionalización e independencia en el pasado, lo que buscas es precisamente fomentar eso que te ha faltado. Esta reforma coarta la posibilidad de mejorar el sistema judicial. ¿Cómo vas a crear mayor independencia de jueces si los sometes a una elección popular donde los candidatos los postula el partido en el poder, mayoritariamente el Ejecutivo, el Legislativo? ¿Cómo vas a fomentar su profesionalización si los estás constantemente rotando, sometiendo a elecciones populares, donde además el buen juez, Carmen, no es el popular, el que gana una elección? El buen juez es el que hace cumplir la ley. En una democracia, ¿cuál es el papel de las Cortes? Y por cierto, aquí le contesto a Vanessa, muchos de los problemas de acceso a la justicia por parte de los más pobres provienen de otros temas que esta reforma no contempla. Provienen de las fiscalías, provienen del Ministerio Público, provienen incluso de policías que aprenden al sospechoso equivocado y lo meten a prisión preventiva oficiosa, que si quieren arreglar la justicia que hoy daña a los más pobres, que este presidente retire la prisión preventiva oficiosa como ya se lo ha exigido la Corte Interamericana la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia. Aquí se ha usado una retórica muy seductiva y muy tramposa para en realidad no mejorar el sistema judicial. A ver, un juez ¿qué hace? ¿Qué hacen las Cortes? Prevenir abusos del Poder Ejecutivo, asegurar que las decisiones del gobierno se adhieran a la ley y proteger derechos fundamentales, incluyendo derechos fundamentales de las minorías. Vanessa subraya que ella es abogada. Yo no soy abogada, sí soy ciudadana. Yo he pasado este sexenio en 7 litigios distintos contra un gobierno por el cual voté, que ha atentado contra mis derechos. En un sistema judicial de elección popular con jueces mayoritariamente afines a la 4T, al gobierno y al partido, mi posibilidad de defender mis derechos sería nula, al igual de que cualquier opositor o cualquier empresario, y por eso es que el peso ya se colapsó, porque los inversionistas que están viendo un poder judicial absolutamente discrecional, donde no va a haber reglas claras, donde va a prevalecer la incertidumbre y donde la justicia se pone a la venta del mejor postor, incluyendo los empresarios cercanos al régimen en el poder. Vanessa Romero, ¿qué nos dices? Yo reconozco mi posición como abogada, no solo para explicar mi posición, sino para que entendamos también cómo vamos a observar la posición de todas las personas juzgadoras involucradas en estos diálogos que se van a abrir a partir de la siguiente semana y que hoy están discutiendo esta reforma. Porque lo cierto es que el sistema como hoy existe, no solo pues lo tenemos nosotros enquistado en el cerebro de que así tiene que ser y porque es cierto que así funciona en la mayoría de los países de la OCDE, sino que este sistema nos funciona tremendamente bien a mi gremio como abogados. Nosotros sabemos que los abogados son una de las profesiones que económicamente le va mejor en este país y que tienen capturada también la justicia. Entonces, para que tengamos mucho cuidado en los diálogos, cuando se abran estos colegios de abogados, a los profesionistas, inclusive a los funcionarios del Poder Judicial, que ellos serán juez y parte. Entonces, que tengamos cuidado con esos juicios y que sobre todo escuchemos a los usuarios del sistema de justicia. Por otro lado, habla Denise de este deseo por parte de Morena de capturar la Corte y en general el Poder Judicial. Nada más quiero que hagamos una precisión específicamente respecto al nombramiento de ministros de la Corte, porque recordemos que hoy el nombramiento de ministros lo puede terminar realizando el Ejecutivo Federal en términos unilaterales, como sucedió con Lenia Batres. Si no se propusiera nada en este respecto, Claudia Sheinbaum en su sexenio podría nombrar sin preguntarle a nadie y sobre todo porque controla al Congreso a todos los ministros de la Corte. Entonces parece que no se sostiene este argumento de querer capturar al menos la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando el Ejecutivo Federal se quita una facultad. Y por último, me parece también criticable que estemos
atacando toda la solución que da tanto el presidente como Claudia Sheinbaum a un diagnóstico que por lo menos acordamos que es correcto por una sola de las propuestas. Yo creo que hay propuestas muy valiosas y que ya veníamos discutiendo desde hace tiempo, como la división del Consejo de la Judicatura Federal. No puede ser que ellos también sean juez y parte, que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien coordine el órgano de disciplina y de administración. Y por otro lado también hay propuesta muy valiosa, no me meto ahora a las de Claudia Sheinbaum, nada más a la de Andrés Manuel López Obrador, que se refiere a la justicia pronta y expedita, precisamente a quienes con absoluta razón y justificación les causa escozor el tema de la prisión preventiva oficiosa que debiera resolverse por la Suprema Corte, ya sabemos que lo mandó a listar para después. Esta reforma de Andrés Manuel López Obrador busca hacer efectiva la justicia pronta y expedita para que no tengamos estas personas en todos los procedimientos civiles, penales, administrativos, esperando justicia ad infinitum. Bueno, les pido a las dos un momento, vamos a hacer una pausa. Saludos a quienes están en este momento escuchando la radio ustedes. Y bueno, adelanto, les propongo, Vanessa, Denise, otro de los ángulos. Desde luego está el contenido de la iniciativa y el contenido de lo que Sheinbaum obtuvo en los diálogos que desarrolló durante su campaña, pero también está otro conjunto de situaciones, el momento político, donde vemos por un lado al presidente de la República que está empujando el asunto para que esto se apruebe en septiembre, y por otro lado, esta presión que existe y esta decisión que anuncia Sheinbaum de que se abran espacios. Se habla de una encuesta organizada por Morena, el partido político que la postuló, y foros y parlamento abierto. En fin, aquí hay este otro componente que tiene que ver con la transición de poderes entre el gobierno de AMLO y el de Claudia Sheinbaum en este preciso momento. Déjenme hacer una pausa y volvemos con ustedes. Vanessa Romero, Denise Dresser, esta mañana aquí. Gracias de nuevo a las dos y gracias al público por todo lo que nos envían. Y bueno, pues vamos bien, apreciamos mucho que lo hagan a través de este. Les decía, Vanessa, Denise, y les propongo, además del contenido mismo de esta iniciativa presidencial y de lo que Claudia Sheinbaum desarrolló a su vez en su campaña con los diálogos a los que convocó, está el contexto político, electoral y social y la transferencia de poder, hay que decirlo de esta manera. Estamos hablando de un presidente de la República que está planteando esta reforma judicial. Ya se discutió mucho, al final de cuentas está diciendo es urgente, empujando para que la nueva mayoría, bueno, pues vote esto en cuanto llegue el nuevo Congreso. Ya empieza un parlamento abierto cuando todavía no está el parlamento instalado. Se anuncia una encuesta para que la organice Morena. En fin, te propongo, Denise, arrancar en esta parte del bloque. ¿Qué estás viendo con estos elementos que tienen que ver con las dos figuras, el tránsito de poder? Pues ojalá que Claudia Sheinbaum sea la persona que Vanessa Romero cree que es. Alguien que tiene un entendimiento de su papel como presidenta, que no va a compartir ese papel y que reconoce que dentro de las propuestas del presidente hay cosas rescatables y otras que se deben modificar. Qué bueno que muestre esta apertura al diálogo. El problema que yo veo es que hay voluntades aquí muy confrontadas. El presidente ha dicho claramente que la reforma va, y las reformas de su sexenio han sido sin modificarles una sola coma, a pesar de haber habido parlamentos abiertos. Se abre ahora un parlamento abierto cuando ni siquiera está instalado el Congreso. Claudia Sheinbaum dice que se va a dialogar, pero en ningún momento ofrece una modificación de lo propuesto por el presidente. Incluso habla de que se haga una encuesta, que el partido oficial haga una encuesta, que eso es politizar el ejercicio de consulta en sí mismo. Ya implica que lo que quieres es validación política, una decisión que tomaste de antemano. Los parlamentos abiertos en los últimos años han sido fársicos, no han sido plurales, no ha habido presencia de expertos en el tema, y luego cuando presentan sus argumentos, simplemente la maquinaria de Morena vota todo a favor, como lo ha hecho. Creo que este es un reto importante para Claudia Sheinbaum, porque ella sabe, entiende que los mercados van a ejercer un poder de castigo. Y qué triste que estemos en una situación donde un gobierno que se dice defensor de la soberanía nacional
haya colocado los contrapesos en manos de inversionistas extranjeros, donde las contenciones no sean nacionales, sean internacionales, y los mercados castigan de manera rápida, veloz y brutal, como lo hicieron en 1994. Y castigan por decisiones que van en contra de sus intereses, no pensando en el interés nacional del país. ¿Y qué mensaje están mandando? Por eso el peso está hoy a 18.74. Ya el superpeso dejó de existir, junto con el argumento de que el superpeso era una validación de la política económica del observadorismo, porque no es así. El superpeso existía por el diferencial en las tasas de interés y por las condiciones internacionales. Pero regresando a qué va a suceder, pues sería muy bueno si Claudia Sheinbaum logra incorporar su propia perspectiva a esta reforma. Lo que yo he enfatizado, la elección de los jueces, es que aquello que posiblemente sea positivo, cosas que menciona Vanessa y se lo concedo, quedan anuladas por lo malo de la reforma. O sea, lo malo es tan malo que implica minar la posibilidad de mejorar por otras rutas. E insisto, las implicaciones de elegir a los jueces, porque es un riesgo tan grande, incentivaría a los nuevos miembros de la Suprema Corte, a los jueces federales, a los magistrados, a emitir sentencias para ganar votos, para ganar simpatías con el presidente, para satisfacer imperativos políticos o imperativos económicos. La oligarquía va a estar de plácemes pensando a qué juez va a comprar. Díganme de qué manera eso resuelve el tema de la injusticia cotidiana para los más vulnerables de este país, que se van a quedar en una situación de peor vulnerabilidad. ¿De qué manera va a ser la justicia rápida, pronta, expedita, etcétera? Si vas a generar en cada elección una profunda inestabilidad en el sistema judicial con más de 1,600 cargos sujetos a elección popular. Vanessa Romero, ¿qué nos dices de todo esto? No sé si debemos interpretar de inmediato lo que está sucediendo con el tipo de cambio como un castigo por parte de los mercados ante la iniciativa de voto directo. Por supuesto que esa es una interpretación, pero también es cierto que cada transición política implica incertidumbre y eso hace que fluctúe el tipo de cambio. Para eso precisamente existe un tipo de cambio no controlado. Ayer me parece que fue la Asociación de Bancos de México que salió a intentar tranquilizar a todos un poco y señalar esto. A ver, hemos tenido momentos muy malos en términos económicos de tipo de cambio. Cuando llega Trump, momentos muy buenos de 16 pesos. 18 pesos no significa que los mercados están incendiados. Creo que sí ha hecho buena parte de los medios, de los de juristas, de opinadores, parte en incendiar la información, la opinión pública con esta información, pues sí, en términos alarmistas. Dos, creo que un mal manejo de una política pública que pudiera tener repercusiones económicas negativas por parte de Andrés Manuel López Obrador sería una anomalía en su sexenio. Si algo ha hecho bien, y creo que han reconocido tiros y troyanos, es su manejo prudente de la economía y sobre todo en términos macroeconómicos. Ha tenido un muy buen manejo de la deuda, hemos tenido récord histórico de inversión extranjera. Vaya, nos ha ido muy bien en lo económico. Entonces, un manotazo en la mesa que haga que los mercados se vuelvan locos me parecería eso, una anomalía. Lo que creo que ha hecho Claudia Sheinbaum, porque lo cierto es que toda esta reforma judicial, tanto la Andrés Manuel como la de ella, ya tenían ya estaban con el espaldarazo del mandato popular de la elección apabullante el 2 de junio. Lo que está haciendo es un ejercicio de conciliación para uno y otro bando, porque lo que se puede entender es que esos 60 puntos fueron los que le dijeron vamos con la reforma judicial. Entonces creo que se puede entender como un ejercicio de conciliación. Vengan, conozcan la reforma, que creo que ni siquiera se tuvo tiempo de que se discutiera a profundidad propiamente durante las campañas, porque la realidad es que los números ya los tenemos, y no solo a partir del voto del 2 de junio, sino también de ejercicios constantes del INEGI que nos confirman que más de la mitad de la población no le funciona el sistema de justicia y que considera que es injusto.
Dicho eso, yo sí creo que existe una solución salomónica para que uno y otro, Andrés Manuel y Claudia, salgan bien parados de esta pues aparente trifulca, no sé si es tal, pero es dejar de un lado el tema del voto directo y que vayan adelante todas las demás reformas, poniendo especial énfasis en el Tribunal de Disciplina Judicial separado de la presidencia de la Suprema Corte y también la elección directa por parte de ministros. Porque dicho sea de paso, yo sí encuentro en el voto directo un beneficio que no da ningún otro sistema de designación, y es unir la honorabilidad del juzgador a sus resoluciones. Es decir, a ver, ¿quién va a salir a votar por aquel juzgador que dejó libre a Juan Collado? Y si lo dejaste libre porque era inocente juzgador, pues te tocará hacer un ejercicio de pedagogía para explicarnos por qué sucedió. Es decir, yo no creo que las cosas sean blancas o negras, creo que hay matices y de nuevo, creo que hay una solución salomónica en donde todos salimos bien parados. Bueno, pues hay muchos ángulos de los cuales podríamos seguir hablando. Denise Dresser, Vanessa Romero. Vamos a una última ronda, les propongo, para cerrar y seguir hablando, porque aquí hay mucha materia prima. Denise, ¿cómo cierras tu presencia acá? A ver, se nos acusa de alarmistas a quienes estamos subrayando que la reacción de los mercados no se dio por la transición, se dio en el momento en el cual los mercados se dieron cuenta que Morena tenía una supermayoría en las cámaras y que eso le iba a dar al partido mayoritario la capacidad de gobernar de forma discrecional, cambiando las reglas. La fluctuación del tipo de cambio no es, como lo está argumentando Vanessa, producto de la transición en general, está relacionada específicamente con el anuncio del presidente de la reforma judicial y la elección de jueces. Porque eso en muchos sentidos contraviene compromisos explícitos que tiene México en tratados internacionales, incluyendo compromisos que tienen que ver con el TEMEC. Si creen que estamos siendo alarmistas, pues no se acuerdan lo que fue vivir en México en 1994, cuando de un día para otro hubo una macro devaluación que generó una crisis de pérdida de 5 millones de empleos. No es por ser catastrofista, pero creo que la historia se repite cuando no prestaste atención la primera vez. Los mercados sancionan a gobiernos que abusan de su poder, cambiando las reglas a la mitad del juego. Luego, pensemos en por qué no hay un solo país del mundo, a excepción de Bolivia, donde se elige a ministros de la Corte, a jueces federales y a magistrados, por ejemplo, en nuestro caso del Tribunal Federal Electoral, por voto popular. ¿Por qué el único ejemplo es Bolivia? Porque en el mundo hay una exigencia, e incluso sistematizada en tratados, de la independencia del Poder Judicial, la profesionalización del Poder Judicial, que los jueces sean electos en función del mérito y no del voto. El papel de las Supremas Cortes no es reflejar la voluntad popular, es hacer valer la Constitución. El hecho de que esas cosas no hayan cristalizado completamente en México y tengamos un sistema judicial disfuncional que no funciona para los pobres, partamos de eso, pero entonces instrumentemos las soluciones correctas que transitan por otro lugar, por otro tipo de reformas, no por estas que están atadas a una clara intencionalidad de control político y de eliminación de cualquier tipo de contrapeso jurídico a la voluntad de la próxima presidenta y del partido en el poder. Esto es lo que hacía el viejo PRI. De ahí nos costó trabajo salir. Ahora no disfracen lo que hacían en el pasado con una narrativa democrática. Sí, ganaron 35 millones de votos. Les da una enorme legitimidad. Este es un mal uso de la legitimidad. Vanessa Romero, ¿cómo te despides de la mesa? Primero reiterando que a mí no me termina de convencer la votación directa de personas juzgadoras. Sí creo que tenemos que ser cautos, particularmente con ese aspecto de la reforma, pero sí creo que debemos también ser honestos en términos intelectuales para darle matices correctos a la discusión. Por ejemplo, se habla mucho de que la votación directa de juzgadores va a eliminar su requerida especialización. Eso es falso, porque se busca que se integre el conocimiento derivado de la carrera judicial y la experiencia derivada de la misma en la designación de los candidatos. 2, porque dentro de las personas que se propondrían para formar parte de los organismos jurisdiccionales, tendrían que cumplir con ciertos prerequisitos, que no solo es ser mayor a 35 años y tener cierto número de años de experiencia, sino que habrá una ley reglamentaria que así lo establezca. Después, también se habla mucho de que perderían su independencia y que se partidizarían. Hoy ya sabemos, o al menos este sexenio nos ha quedado bastante claro, que nuestros jueces
son parciales y están sumamente politizados. Ahí tenemos a la mano el caso de Norma Piña reuniéndose en secreto con Alito Cortés. También pues se dice mucho que serían cooptados por parte de grupos criminales, por la oligarquía que podría pagar sus resoluciones. Eso ya sucede. Y por último, quisiera agregar que no es verdad que nuestra reforma judicial implica un incumplimiento inmediato elimino la palabra inmediato, no implica un incumplimiento ni del TEMEC ni de ninguno de nuestros acuerdos internacionales. Estados Unidos no nos podría exigir que nosotros tengamos un sistema judicial distinto al que ellos ya tienen en algunos de sus estados en donde los juzgadores eligen por voto popular. Pues ahí está todo este conjunto de cosas y a las dos gracias por estar aquí. Seguiremos hablando, por supuesto, hay muchísima materia. Gracias, Vanessa, por este enlace.